Y esta vez me toca presentar a el autor que le sigue a Anthony Giddens, que es Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu es un autor francés. Yo puse ahí algunos datos, digamos, como para que ustedes tengan. Los 30 y falleció en el 2002 a los 71 años. Un autor de los que llamamos contemporáneos, al igual que Anthony Giddens. Y Anthony Giddens y Pierre Bourdieu son contemporáneos, es decir, han vivido más o menos en las mismas épocas, nada más que Anthony Giddens, inglés, es viejito, imagino, pero bueno, todavía lo tenemos a Anthony Giddens. En cambio a Pierre Bourdieu lo perdimos ya en el año 2002, un sociólogo extraordinario, uno de los grandes referentes de la sociología contemporánea. Estudió en la Escuela Normale de París, una de las instituciones más prestigiosas de París, siendo hijo de obreros. Es decir, es un autor que tiene una sensibilidad particular, digamos, por los sectores menos favorecidos de la sociedad, y por eso yo puse ahí como un tema de interés, aunque no sea el único, la desigualdad sociocultural, y la puse así porque Pierre Bourdieu se va a destacar por estudios culturales o investigaciones de tipo culturales. Que se acomode tranquilo nomás, ese está roto. Ahí hay otro, acá adelante ponelo, acá adelante ubícalo, sí, ¿no? Ahí está. Se destaca por los estudios o investigaciones culturales, pero al mismo tiempo podríamos decir que esas investigaciones culturales son sociológicas, son económicas y por qué no políticas, en el sentido de que muchas de las problemáticas socioculturales que va a investigar Pierre Bourdieu van a estar atravesadas por estas distintas dimensiones de análisis, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, me atrevería a decir que Pierre Bourdieu es un autor crítico, es decir, es un autor que sigue una línea de la sociología crítica, la que llamamos sociología crítica, justamente por estas preocupaciones referidas a la desigualdad. Identifica claramente cuáles son las problemáticas que viven las sociedades contemporáneas, pero al mismo tiempo entiende que estas sociedades contemporáneas están atravesadas por relaciones de poder, y por lo tanto esas relaciones de poder generan esta palabra tan clave que me gustaría que pudiésemos trabajar no solo hoy, sino la clase que viene o en los prácticos, que es la desigualdad. Bourdieu ha escrito una gran cantidad de obras y ha realizado investigaciones, como yo les decía, del campo de lo cultural, que se ubicarían en una especie de sociología de la cultura, ¿sí? Pero al mismo tiempo es un autor que se ha preocupado por recuperar otras ciencias sociales, entre ellas la antropología y el enfoque etnográfico, por ejemplo, en muchas de sus investigaciones. Lo que también permite visualizar claramente su interés por los estilos de vida, por ejemplo, de la gente, por sus posturas respecto de su vida, de sus condiciones de vida y sus percepciones acerca de lo que podríamos llamar estilo de vida, como lo hacen algunos de los textos que ustedes tienen para leer. Y esto quizás nos aleja un poco de una visión quizás más económica respecto de la desigualdad social, en donde la desigualdad social claramente vendría a ser la desigualdad de clases sociales. El punto aquí es que Bourdieu le otorga yo diría una visión bastante heterogénea, interesantemente heterogénea, ¿no?, de nuestras posiciones sociales, de cómo nosotros nos ubicamos en el mundo, de cómo vivimos nuestras condiciones de vida, entre ellas las económicas, pero también las culturales, y que no necesariamente son parecidas, o nuestras posiciones políticas, por ejemplo, ¿no?
o en la vida cotidiana. Bourdieu también tiene, por eso yo digo que es un autor crítico, porque tiene un alto compromiso político y público con las problemáticas sociales. Es decir, cada una de sus investigaciones indica que tiene un altísimo compromiso con la investigación que realiza y con la teoría y los conceptos que construye. Y al mismo tiempo, en sus últimos años de vida, Bourdieu reivindica inclusive la militancia política en el sentido de no quedarse solamente en las paredes universitarias para hablar de las desigualdades sociales o de las problemáticas que nosotros vivimos en estas sociedades, sino que al mismo tiempo vayamos a encontrarlas, a las problemáticas sociales, por afuera de las paredes de las universidades. Y de hecho, en el último tiempo le preocupaba muchísimo el avance del neoliberalismo y de las consecuencias negativas de la globalización como fenómenos propios de las sociedades contemporáneas. Es decir, esto hace que Bourdieu sea un autor inquieto. Es decir, es un autor inquieto porque justamente está preocupado y ocupado, podríamos decir, por esas problemáticas sociales. Estoy buscando un pañuelito. Ya va. Esto va a salir todo en el video y me da vergüenza. Me da vergüenza, pero bueno, somos seres humanos, ¿qué va a hacer? Bien. Bourdieu también es un autor que escribe desde los años 50, fines de los años 50 en adelante, y recién diría alguno de los autores que recupero para este teórico, recién en los años 90 se lo reconoce como un sociólogo que trasciende, yo diría que mucho antes, la verdad, pero diríamos que trasciende las fronteras francesas, ¿no?, del país al que pertenece y de Europa, para ser recuperado por la sociología contemporánea como un referente, ¿no? Esto significa que nosotros lo tengamos en un programa de estudio de un curso de sociología y entonces sea absolutamente indispensable que nosotros podamos conocer a Bourdieu en primer año, en el curso de sociología, porque seguramente nos vamos a encontrar con algunos de sus estudios, de sus investigaciones o de sus visiones en lo que va a ser en los cursos posteriores a cada una de las carreras de ciencias sociales que nosotros tenemos, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo es necesario ubicarlo en lo que es lo que va a ser la década del 60 y el 70, ¿no? Es decir, nosotros solemos decir la contemporaneidad, principalmente en el campo de la sociología, luego de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, nosotros estamos estudiando autores como Parsons, como Giddens, ahora Bourdieu, que son autores que están escribiendo a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, con todas las consecuencias históricas que eso ha traído, digamos, ¿no? Entonces ahí una de esas consecuencias es una gran discusión al interior del campo de las ciencias sociales que tenía que ver con la sociología estructural funcionalista, que nosotros ya la vimos con Parsons, en donde un autor como Rice Mills, por ejemplo, le dice a Parsons: tu teoría es algo así como una gran teoría, ¿no? Una gran teoría abarcativa, ¿no?, de lo social, como si cada uno de esos conceptos uno lo pudiese aplicar inmediatamente a cualquier realidad social, a cualquier comunidad, grupo, persona, ¿no? Sin necesidad prácticamente de evidenciar en los hechos sociales reales, digamos, en la realidad social particular a la que nosotros nos estemos haciendo referencia,
que quizás esa categoría, ese concepto no sea abarcativo de ese fenómeno puntual que nosotros estemos analizando. A lo mejor el que nosotros estamos analizando no encaja exactamente en la categoría o en la teoría, que en este caso yo estoy tomando a Parsons y de una visión casi criticándolo un poquito, digamos, pero diciendo, bueno, nosotros podemos adecuar esta teoría a la realidad social puntual, particular que nosotros estamos estudiando. Esa es una gran pregunta que se comienzan a hacer las ciencias sociales a partir de la década de los 50, de la década de los 60 y de los 70. Y otra gran pregunta que me parece que nos va a ayudar a comprender a Bourdieu es el hecho de que tengamos que pensar en el papel de la ciencia, en el rol o la función que la ciencia social debe cumplir a la hora de investigar los fenómenos sociales. Tiene que tener un gran distanciamiento, digamos, del fenómeno estudiado. Tiene el cientista social que estar implicado en la realidad que estudia. Esta implicancia que yo pueda llegar a tener, por ejemplo, no sé, si estudiamos el fenómeno de la pobreza, que de paso les digo, vamos a tener un texto en el que Alicia Gutiérrez, una autora que retoma la teoría de Pierre Bourdieu, va a estudiar, y que seguramente lo veremos la próxima vez, la próxima clase. ¿Tenemos que estar inmiscuidos en esa realidad o tenemos que estar alejados como cientistas sociales? Bueno, esa era una de las tantas discusiones, ¿no?, que se inician en estas décadas, en estas últimas décadas del siglo XX, y que atraviesan también a la sociología, ¿no? Por eso nosotros nos vamos a encontrar con algunos autores que nos van a decir, bueno, hay una coexistencia de modelos teóricos o inclusive de paradigmas dentro de la sociología o de las ciencias sociales, y dos por lo menos que podemos identificar claramente van a ser la sociología inspirada en el estructural funcionalismo de Parsons en la década de los 60-70 y la sociología inspirada en el marxismo, por ejemplo, o en las teorías derivadas del marxismo o inspiradas en el marxismo, como pueden ser las sociologías críticas. Bien, su metodología de investigación sociológica entonces es indisociable de la teoría y de la construcción de conceptos. Bourdieu no concebía que nosotros, por ejemplo, construyamos teorías o conceptos por afuera de la investigación. Es decir, a medida que nosotros vamos investigando el fenómeno, la problemática, vamos construyendo la teoría y los conceptos a partir de los cuales vamos a abordar el problema de investigación o el objeto de investigación. No podía disociar Bourdieu, de hecho no está de acuerdo con esa disociación. Él apuesta, digamos, a una relación implicada, ¿no?, entre la teoría y la investigación, entre la teoría y las metodologías de investigación, además, ¿no? Es decir, si yo voy a optar por estudiar un fenómeno y voy a utilizar la encuesta, pues tengo que ver por qué la utilizo, cómo la construyo y cómo doy cuenta del fenómeno y por qué, digamos, ¿no? O si voy a utilizar, la encuesta es una técnica, digamos, no me refiero tanto ahí a una metodología, pero me sirve como ejemplo para ver que entonces yo tengo que tener un cuidado importantísimo a la hora de ver qué es lo que estoy investigando, qué marco teórico estoy seleccionando para la investigación y qué metodología al mismo tiempo estoy construyendo para abordar el problema o el objeto de estudio. Y al mismo tiempo, Bourdieu va a plantear la necesidad de que el investigador en ciencias sociales tenga una necesaria vigilancia epistemológica respecto de lo que hace.
Esa es una categoría muy importante en el sentido de que pueda, vigilancia epistemológica, en principio lo vamos a definir, lo voy a definir un poquito más adelante, pero lo vamos a definir ahora, como aquella vigilancia que tengo que realizar como investigador o investigadora, no solo de los métodos que utilizo y de las categorías que utilizo y de la construcción del objeto, de la problemática que estoy investigando, sino de mis propios preconceptos, de mis propias las prenociones, que algo trabajamos inclusive el otro día, creo que en algún práctico o en algún teórico, respecto de lo que yo prejuzgo a la hora de ver la realidad social. Es especialmente el investigador el que tiene que tener esa vigilancia epistemológica respecto de lo que está investigando y por qué lo está investigando. Es decir, esta metodología de investigación sociológica que nos propone Bourdieu y que en donde es indisociable la teoría, lo conceptual y la metodología, la va a denominar socioanálisis. Ahí, en el socioanálisis, es como el psicoanálisis, pero es socioanálisis, digamos, en el sentido de que los investigadores o los equipos de investigación, por ejemplo, cuando vamos a investigar una problemática, yo dije recién algo así como la pobreza, supongamos que sea la pobreza, tenemos que tener un análisis que implique además el autoanálisis respecto de lo que yo voy a entender por pobreza, de cómo me voy a acercar a una comunidad, por ejemplo, de por qué esa comunidad y no otra, de qué categorías teóricas me parece que en principio me pueden acercar a la construcción del objeto, que sería acercarme a la comunidad, pensar por qué considero que esa comunidad es pobre, qué entienden ellos por pobreza, qué entiendo yo también, no solamente desde las categorías teóricas que estoy construyendo o eligiendo, sino también en mi ser social, ¿no? Diría Durkheim, en mi ser social, qué relación o qué vínculo histórico, por lo menos biográfico, yo tengo con la pobreza, por lo cual me interesa ese objeto. Todas estas preguntas a mí me indican que el socioanálisis implica una profunda reflexión respecto de mi postura en el mundo como investigador, de mi postura en las ciencias sociales y de cómo yo voy a abordar ese mundo de lo social. Por eso, en los enfoques de investigación que Bourdieu aplica, podríamos decir construye más que aplica, interviene en el campo de la sociología, de la antropología, de la psicología, de la semiótica, de la etnografía, es decir, varios campos, ¿no?, que van a confluir en lo que va a ser la construcción de una metodología de investigación que permita el abordaje del mundo social. El autor nos invita, en principio, en este socioanálisis, a inmiscuirnos en el mundo de lo social, a implicarnos. Y por otro lado, esa implicancia va a tener que ver con el abordaje de la realidad en términos empíricos. No voy a hablar de la pobreza solamente en un sentido teórico y la voy a definir y a partir de ahí voy a decir, como vos reunís determinadas características, creo que vos sos pobre. No es eso lo que Bourdieu pretende para las ciencias sociales, sino que en realidad pretende una implicancia. Yo quiero estudiar la pobreza, pero al mismo tiempo quiero ver qué comunidades son las afectadas en todo caso por esa categoría, lo voy a decir así,
y si realmente esas comunidades se consideran pobres, si en realidad la categoría me sirve para poder caracterizar esas comunidades, o a lo mejor no me sirve otra como puede ser, no sé, la de un autor que se llama Antonio Gramsci, clases subalternas, ¿no? Entonces yo ahí no puedo a priori, ¿no?, caracterizar una comunidad como pobre cuando en realidad no me impliqué, no me metí, digamos, dentro de esa comunidad para poder investigarla bajo distintas metodologías y poder entonces encontrar una explicación y una comprensión de la comunidad que, bueno, me llevó a estudiarla porque me preocupa la pobreza. Sí, perdón. No, lo que pasa es que no se escuchó lo que dijo al principio, que él nos invita a través de socioanálisis a implicarnos en, y no se entendió nada. A implicarnos en el mundo social sería. No sé si lo dije de la misma manera, pero... Ojo, yo puedo ser cientista social y no implicarme. Era lo que yo decía al principio. Yo puedo estar adentro de las paredes de la universidad, en el aula, tranquila, muy cómoda, y estar hablando de la pobreza. Una cosa es eso y otra es ir al campo, ¿no?, a la realidad empírica, a los barrios que son pobres, que están marginados o que están viviendo eso que nosotros denominamos pobreza, y conocer a esas familias, conocer sus formas de vida, conocer las estrategias de supervivencia, conocer cómo hablan, qué dicen, cómo se expresan, y la implicancia es absolutamente distinta. Eso sería implicancia, ¿sí? Entonces, me sumerjo, dice también Bourdieu, me sumerjo en esa particularidad, ¿no?, en ese objeto que yo construyo que le llamo, estamos utilizando pobreza, después quizás cambie de objeto a la mitad de la clase, y me sumerjo en esa particularidad, en esa realidad empírica, palabra que ya deben haber escuchado varias veces, pero que me remite a los hechos, ¿no?, que no es solo una realidad teórica, sino que es una realidad en los hechos, en los fenómenos, ¿no?, empírica, como dice el propio Bourdieu, que además está históricamente situada, es decir, en un espacio y en un tiempo. Bourdieu, la verdad, es muy cuidadoso a la hora de referirse a sus objetos de investigación, porque justamente al situarlos históricamente, él dice hay que tener mucho cuidado cuando yo luego voy a hablar de esas personas, de esas realidades, de esas comunidades, ¿no es cierto?, porque luego ellos han establecido con nosotros un tipo de relación, ¿no?, si uno se implica en la investigación, y luego yo, por ejemplo, voy a dar, no sé, una conferencia en una universidad y hablo sobre esa realidad particular. El cuidado es de respeto, podríamos decir, lo dice en alguno de los libros, por ejemplo en este libro La miseria del mundo, en una introducción bellísima de 2 páginas nada más que hace Bourdieu, en donde dice, nosotros debemos cuidar a esos informantes, a esas personas que nosotros hemos estudiado, a esas comunidades, cuando nosotros vamos a hablar de ellos producto de la investigación que hemos realizado, ¿no? Y ese cuidado tiene que ver con la comprensión más que con la explicación. Es decir, si alguien me abre la puerta de su casa para decirme, bueno, nosotros vivimos en estas condiciones, yo me tengo que presentar como investigador. Yo tengo que decir, yo vengo a investigar. Yo vengo a ver cómo vivís, y esto lo vamos a utilizar para que nosotros lo podamos trabajar, no sé, en la universidad. Cosa que no todo el mundo hace,
digamos, porque el cuidado que nosotros debemos tener a la hora de la implicancia, que yo les digo esta palabra que se utiliza, que hoy me salió utilizarla así, es justamente un cuidado mutuo. Si alguien me abre la puerta de su casa para que yo lo pueda entrevistar, yo luego voy a respetar su individualidad y su comunidad. Y no voy a hablar en primera persona, quizás le cambie el nombre, pueda decir la comunidad X, le ponga determinadas números o letras o lo que fuere para denominarlos, pero con eso yo lo que estoy haciendo es cuidando la comunidad o el grupo o la persona a la que yo estoy investigando. ¿Se entiende esto, no? O sea, yo estoy tratando de dar ejemplos concretos para ver cómo es que se va construyendo tanto la problemática de investigación como la metodología y la teoría, o sea, los conceptos que dan cuenta del fenómeno. Si vos habías levantado la mano, ¿era por algo? Sí. Dale. ¿El historicismo es lo que lo toma de Weber, Bourdieu, no? Mira, él retoma de Weber, de Durkheim, de Marx, esto lo iba a decir en algún momento, pero yo creo que su visión histórica tiene que ver más con pensar en una historia de transformaciones, de permanencias y de transformaciones, las dos cosas. Puede ser que tome algo de Max Weber al respecto. Él retoma de Weber varias cosas, ¿no? Como por ejemplo la idea de la comprensión o algunas categorías como por ejemplo el orden legítimo. ¿Se acuerdan del orden legítimo de Max Weber? ¿Sí? Pero a mí me da la sensación, esto pónganlo así entre paréntesis que lo dijo Adriana, porque no sé si en realidad es lo correcto, digamos, que cuando uno lo va leyendo a Pierre Bourdieu, tiene bastante más de la visión histórica de Marx que de Max Weber. En el sentido de que le preocupan los cambios y las transformaciones, pero al mismo tiempo las permanencias. Si bien su constructivismo es estructuralista, él va a estar focalizando en ver algunas estructuras en esos fenómenos que estudia, entiende que esos fenómenos han sido producidos históricamente, ¿sí? Que no han venido dados de una vez y para siempre, ¿sí? No sé si con eso contesto a tu pregunta, pero bueno, en todo caso seguimos. Para cerrar un poquito con el aspecto más metodológico, entonces concluimos en lo siguiente, ¿no? Que en realidad la palabra construcción o constructivismo, que es la denominación de su teoría, constructivismo estructuralista, tiene que ver con esta especie de descripción rápida que yo acabo de hacer de su metodología. Es decir, ojo, yo puedo llegar, inclusive con prenociones, a un fenómeno que a mí me interesa como investigador o investigadora social. La pobreza, me preocupa, me interesa, me saca el sueño, digamos. Pero cuando yo vaya a abordar el campo, cuando yo vaya a abordar el fenómeno, es probable que comience a reformular, digamos, esas prenociones que yo llevaba, y el marco teórico referencial yo lo voy a ir modificando a medida que vaya conociendo la realidad empírica que me toca investigar o que elegí investigar. Este elegir investigar es también importante tenerlo en cuenta en esta especie de socioanálisis que yo decía al principio que es un poco su metodología. No es que, a ver, lo voy a decir con mucho cuidado, no es que alguien viene y me dice, mira, anda a investigar tal cosa, sino que en realidad el investigador en ciencias sociales realmente puede elegir investigar algo, le interesa estudiar determinados fenómenos y no otros. Entonces, yo puedo investigar la pobreza, pero al mismo tiempo puede ser que me interese luego estudiar las clases medias o las clases altas o las clases ricas,
por decirlo de alguna forma. Entonces hay que ver en el fundamento de mi investigación por qué yo elijo investigar lo que elijo investigar, digamos, ¿no? Explicitarlo sería, ponerlo sobre la mesa. Y en ese sentido, insistimos, tanto lo que yo voy a investigar está históricamente situado y fechado, dice Pierre Bourdieu, investigué desde este momento hasta este momento, en tal lugar, en tal espacio, en tal comunidad, que además tiene una historia, ¿no? Y esa visión histórica o esa reconstrucción histórica me debe poder permitir también entender como investigador o investigadora social que ese fenómeno se ha desarrollado de una manera muy particular, que podría haberse desarrollado de otra manera, que esa comunidad vive de tal manera por algo, porque históricamente se fue construyendo de esa manera y debo tener que hacer esa reconstrucción para entender por qué esa comunidad vive como vive. Pero a lo mejor otra comunidad, otro grupo, otras personas, en términos individuales también, ¿por qué no decirlo?, viviendo bajo las mismas circunstancias o en condiciones parecidas, vive y piensa o utiliza estrategias distintas, ¿sí?, teniendo condiciones parecidas de vida, siendo asalariados, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada caso que se construye para la investigación es un caso dentro de un sinnúmero de posibilidades, ¿sí?, que podríamos decir, el mundo social es complejo y por lo tanto pueden haber cuestiones parecidas, pero al mismo tiempo cuestiones diferentes y distintas. Entonces Bourdieu trata de mirar el mundo de lo social de una manera realmente heterogénea. Entiende que el mundo de lo social es heterogéneo. En eso creo que también ahí, más que marxista, es weberiano, podríamos decir, ¿no? El mundo es heterogéneo y por lo tanto una comunidad puede vivir en situación de pobreza de manera diferente que otra comunidad viviendo en situación de pobreza. Y al mismo tiempo puedo encontrar algunas regularidades, pero también puedo encontrar diferencias en sus, comillas, estilos de vida. Bueno, Bourdieu, entonces, habíamos dicho, es un gran lector, intérprete, crítico, podríamos decir, de autores clásicos como Émile Durkheim, Max Weber y Karl Marx. En muchos de sus escritos los recupera, los interpreta como autores de la sociología clásica, y al mismo tiempo replantea algunas de sus categorías. Yo diría que, por ejemplo, de Émile Durkheim, Bourdieu recupera una categoría que es muy importante para Émile Durkheim dentro de lo que podríamos asociar a los estudios culturales, que es la de representaciones sociales o representaciones colectivas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en los estudios que Bourdieu hace respecto del campo educativo, que es un campo que por ahí, porque yo soy de ciencias de la educación, puedo dar cuenta del mismo, digamos, es que esa categoría de representaciones colectivas que Émile Durkheim nos aporta, en el campo educativo Pierre Bourdieu habla, por ejemplo, de los símbolos y de los signos, tal cual Émile Durkheim lo plantea,
que la educación reproduce. Es decir, la educación reproduce determinados símbolos y signos que en el caso de Bourdieu van a ser dominantes en relación de unos grupos con otros, o de unas clases sociales con otras. Entonces, esa categoría de representaciones sociales, que Émile Durkheim también trabajó para el campo de la educación, dice, en el caso de Émile Durkheim, trabajaba, por ejemplo, la categoría de autoridad pedagógica, y decía, en las sociedades contemporáneas, la autoridad pedagógica central es el Estado, decía Émile Durkheim en sus estudios sobre la educación. Y Bourdieu, leyendo a Émile Durkheim, recupera no solamente la idea de que hay una reproducción cultural que permite la educación y el Estado en las sociedades modernas y contemporáneas, sino también la categoría de autoridad pedagógica, es decir, la idea de que hay una autoridad que desde una relación de poder impone una forma de ver el mundo. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre Émile Durkheim y Pierre Bourdieu? Primero, la época, el contexto. Por eso nosotros hablamos en sociología de clásicos, autores clásicos y contemporáneos. Bourdieu tiene la posibilidad de leerlo, tiene la posibilidad de criticarlo, de interpretarlo y de reinterpretarlo a la hora de pensar la realidad de las sociedades contemporáneas. Hoy podemos con Bourdieu pensar el Estado, podemos pensar la autoridad pedagógica si quieren, pero pensemos en otro tipo de tipos de autoridad, y podemos pensar en que la educación efectivamente como fenómeno social o como hecho social reproduce un orden legítimo dado. Y ahí se me empieza a mezclar con Max Weber. ¿Por qué? Porque Bourdieu también recupera a Max Weber. Una categoría que recupera de Max Weber interesante es también la categoría de Estado. Es decir, recordemos un poco a Max Weber cuando hablaba del Estado. Decía, el Estado es un tipo de dominación, ¿se acuerdan? Un tipo de dominación legal, racional, legal, burocrático. Bourdieu lo va a recuperar y va a decir además, Weber, que el Estado tiene el monopolio de la violencia física en un territorio determinado. ¿Sí? Bourdieu, cuando retoma a Max Weber, retoma la misma categoría, ¿sí? Y además va a decir que el Estado va a tener el monopolio de la violencia física y simbólica a la hora de imponer unas determinadas representaciones, una determinada mirada del mundo, unas determinadas categorías y formas de percepción y de acción. Y de Marx, yo les dije que me parece a mí que, particularmente me parece que recupera el espíritu crítico de Marx. Uno cuando lee a Bourdieu en alguno de sus textos siente realmente que Bourdieu está siendo crítico. Así como Marx, por ejemplo. Uno lee el Manifiesto Comunista y verdaderamente siente a un autor que está dando cuenta, no solo en términos económicos en el caso de Marx, sino más bien políticos, de una situación de desigualdad y de explotación, por ejemplo, ¿no? Y cuando uno lee a Bourdieu, aparece un poco este espíritu marxista en algunos de sus escritos, en muchos de sus escritos, justamente por su preocupación por la desigualdad social y cultural
y política, podríamos decir, instalada en las sociedades contemporáneas. O por ejemplo, cuando critica, yo les decía al principio de esta clase, al neoliberalismo o a los efectos negativos de la globalización. Bien, es un autor preocupado y por eso mismo implicado en una realidad social que sabe que es desigual y que sabe que en la que hay relaciones de poder y de explotación. Creo que eso de alguna manera es inspirador en Bourdieu. Y la categoría que a nosotros nos interesa retrabajar con Bourdieu, porque está en uno de los primeros textos de lectura que ustedes tienen para el práctico del día martes, es la categoría de clase social. Él recupera no solamente la categoría de clase social, ustedes habrán visto que ahí habla, por ejemplo, de tipos de capital. Entonces, el concepto o categoría de capital también proviene de la teoría marxista. Nada más que Bourdieu retrabaja ambas categorías, siempre tratando de dar cuenta del fenómeno de la desigualdad. La categoría de clase social, Bourdieu la va a recuperar siempre y cuando sea una categoría reconstruida, va a decir él, ¿no? Es decir, no voy a tener teóricamente a las clases sociales tal cual Marx me las explicó. Proletariado, burguesía, ¿se acuerdan? Y sectores intermedios, digamos, o nobleza, aristocracia, campesinado, en fin. Yo ahí tengo categorías que la categoría de clase social a mí me sirve, digamos, para dar cuenta de esos grupos sociales que además tienen entre sí relaciones de poder. Sino que en realidad, para dar cuenta de esas clases sociales reales, voy a tener que encontrarlas de alguna manera en la realidad empírica. Es decir, cuando yo vaya a estudiarlas, a esas personas reales, a esos grupos reales, con sus condiciones reales de vida, y ver si efectivamente son esa clase trabajadora de la que nosotros hablamos, son esa pequeña burguesía o esa gran burguesía de la que nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con Marx. Es decir, dar cuenta de esos fenómenos implica construir la categoría teórica, pero además una construcción en relación a los agentes mismos, es decir, nosotros los vamos a encontrar desperdigados, por decirlo de alguna manera. No vamos a encontrar a la clase trabajadora, salvo que las vayamos a estudiarlas y vayamos viendo si efectivamente entre sí ellos se consideran parte o formando parte de la clase trabajadora. La idea acá sería entonces ver si efectivamente yo me voy a encontrar con esas clases sociales tal cual me las explicó Marx, o si me voy a encontrar con formas de agrupamiento colectivas o inclusive formas de agrupamiento colectivas a las que yo les pueda poner quizás ese nombre, pero en una realidad concreta y real, en un espacio y en un tiempo concreto y real. Bueno. Bourdieu habla en este sentido de que es necesario para el investigador
entender que debe delimitar y construir el objeto de investigación. De esto ya hablé hace un ratito, ¿no? Y para eso, Bourdieu habla de la desnaturalización. Todos los cientistas sociales debemos desnaturalizar el mundo de lo social. Esta es otra cuestión que me parece interesante para apuntalar lo que estamos afirmando en esta clase, que es la visión crítica que Bourdieu tiene tanto de la sociología como de la práctica científica, como de la necesidad de implicancia del investigador. Y para eso nos pone en una especie de complicación, es decir, Bourdieu nos complica a la hora de pensar en esta desnaturalización. Nosotros trabajamos al principio de esta cursada, ¿se acuerdan a Vincent Márquez? Bueno, ahí nosotros ya empezamos a trabajar la idea de desnaturalización. Es decir, nosotros podemos tomar la realidad como una realidad dada. Y tenemos un sentido común, es decir, un sentido común a partir del cual nosotros le otorgamos una valoración a esa realidad social, percibimos esa realidad de determinada manera y no nos hacemos preguntas a cada rato respecto de por qué la realidad es así, tal cual está dada, ¿no? Entonces, es necesario que los cientistas sociales rompamos con ese sentido común. Esa es prácticamente una obligación de todo cientista social, romper con el sentido común. Esto significa, o es lo mismo que decir, desnaturalizar. Y de esta forma, una vez que podamos realizar esto, podemos abordar y explicar o comprender el fenómeno estudiado. Podemos pensarlo en relación a las clases sociales de nuevo. Es decir, si yo leo el Manifiesto Comunista de Karl Marx, pienso que el proletariado va a llegar un momento, esto además se ha producido históricamente en el siglo XX, bueno, dos revoluciones que yo podría mencionar como ejemplo, la Revolución Rusa de 1917, la Revolución Cubana en 1959, es decir, revoluciones por supuesto socialistas, comunistas, inspiradas en el marxismo, etcétera. O sea que históricamente yo puedo dar cuenta de la revolución. Pero para eso yo tengo que hacer una reconstrucción de cómo se dieron esos fenómenos. Esto no quiere decir que cada vez que yo encuentre un conjunto de trabajadores juntos estén pensando en hacer la revolución. A lo mejor están pensando en otras cosas y no necesariamente en hacer la revolución. Eso es lo que por ahí es interesante observar en Bourdieu. Yo puedo tener trabajadores asalariados y puedo decir son proletarios o son de la clase obrera, pero esto no quiere decir que necesariamente se vayan a unir en una conciencia para sí para hacer un acto revolucionario, ¿sí? Para eso tienen que pasar varias cosas y entonces para estudiar el fenómeno de las revoluciones yo debiera ver qué pasó, qué condiciones se dieron históricas y sociológicas y políticas y culturales para que el fenómeno se pudiera dar como caso particular, ¿sí? Por eso la clase social como categoría es una construcción también, ¿sí? A ver, estoy mirando mi apunte, ya llevo bastante desarrollado. Entonces,
Yo les decía antes que Bourdieu se opone al teoricismo, a la actitud intelectual que opone resistencia a lo empírico como al metodologismo. Es decir, yo lo que estoy explicando hasta ahora, como para rebobinar, porque ya llevamos casi una hora de teórico, un poquito más, es esta teoría, ¿por qué se llama constructivismo estructuralista? Y además, esta otra cuestión que dice la investigación en las ciencias sociales es uno de sus temas de interés desde un enfoque teórico, metodológico, constructivista y crítico. Entonces, para reordenar un poquito e ir cerrando como esta primera parte, es que Bourdieu cree efectivamente que la teoría, la metodología y los datos empíricos o los datos de la realidad se construyen. Y se construyen de manera relacionada. Por eso se opone al teoricismo, o sea, a un abordaje teórico, pero no empírico, o a un abordaje metodológico que llama metodologismo, es decir, a solo preocuparme por la metodología y no preocuparme por el marco teórico y el objeto de estudio que estoy construyendo, porque eso me lleva a reduccionismos o me lleva a pensar la realidad de una manera fragmentada, podríamos decir, o inclusive ilusoria. Yo puedo, como les decía hace un rato, pensar en hablar de la pobreza en una, como estoy haciendo ahora, en una clase de sociología, y desconocer absolutamente cómo son realmente los pobres. ¿Quiénes son realmente y concretamente los pobres? Y puedo estar dando una conferencia tranquilamente de mi teoría y sin embargo nunca haber ido al campo, nunca haber estado en el campo concreto y real donde están esos grupos y esas comunidades. Bueno, Bourdieu, además, su constructivismo es estructuralista, y vamos ahí un poco a un concepto que ya trabajamos con Giddens, que es el concepto de estructura. ¿Cómo es que Bourdieu concibe a la estructura? Es decir, Bourdieu utiliza el concepto de estructura pensando en que lo social es un sistema de relaciones que tiene una permanencia o que tiene una recurrencia, podríamos decirlo en términos de Giddens, ya que lo estuvimos leyendo hace poquito. Y entonces Bourdieu concibe la estructura como un sistema de relaciones de fuerza. Si yo les digo relaciones de fuerza, ¿ustedes qué entienden ahí? De poder, muy bien. ¿Qué más? ¿De presión, dijiste? Sí, ¿por qué no pensarlo en términos sociológicos? De imposición. Cosas que por ahí ya hemos dicho, pero que ahora vamos a categorizarlas, ¿no es cierto? Y esas relaciones de fuerza nosotros las debemos ubicar en un espacio y en un tiempo determinados. Con agentes, instituciones o grupos que establecen relaciones entre sí, dependiendo de las posiciones que ocupan y las relaciones que establecen. Es decir, no es algo sencillo
Pero en realidad este esquemita que yo quise hacer acá, lo puse así a propósito, entendiendo, por ejemplo, que yo podría pensar en esta pizarra como si fuese la totalidad de lo social, ¿no? La sociedad, que es una categoría, yo diría a esta altura, habiendo explicado lo que ya expliqué de Bourdieu hasta ahora respecto de su postura teórica metodológica, que la palabra sociedad o la categoría sociedad podría ser para nosotros hoy una prenoción. Y nunca terminamos de definir lo que es la sociedad como definición, como concepto, ¿no? Es una palabra como resbaladiza, podríamos decir, porque en realidad nunca terminamos de decir qué es la sociedad. Nunca terminamos de decir, la sociología estudia la sociedad y no sabemos bien definir qué es la sociedad, ¿sí? Entonces, Bourdieu entiende que en la sociedad hay estructuras, es decir, que hay elementos, componentes que necesariamente nosotros debemos describir, debemos explicar, debemos dar cuenta de esos componentes que tiene la sociedad. Y entonces prefiere, en vez de hablar de sociedad, decir que la sociedad es una totalidad, es, como acabamos de decir, un sistema de relaciones de fuerza a lo que le vamos a llamar espacio social. Entonces, si yo me imagino que esta pizarra es la totalidad de lo social, yo tengo que imaginarme que esta totalidad de lo social es un gran espacio social. Yo pienso en el espacio, pero al mismo tiempo, con Bourdieu, tengo que pensar en el tiempo. Este espacio está ubicado en un tiempo determinado, es decir, en la dimensión histórica. Al mismo tiempo, el espacio social es un sistema de relaciones de fuerza, es decir, hay relaciones entre quienes, entre los agentes, las instituciones o los grupos que componen esa sociedad, que están presentes en esta sociedad, ¿sí? Cada una de estas X que yo puse acá, así, como jugando un poco, son, entonces, pueden llegar a ser agentes, sujetos, individuales o colectivos. Puedo ser yo, Adriana Velázquez, una profesora, o puede ser el equipo de módulo, un grupo que es un equipo de profesores, o pueden ser ustedes, estudiantes de este curso de sociología, que son agentes tanto individuales pero también colectivos. Yo puedo decir Carla, por un lado, como un agente individual, pero puedo decir el grupo de estudiantes de sociología. Y puedo decir instituciones también, porque nosotros, ¿en qué institución estamos en este momento? En la universidad. Y yo puedo pensar que en este gran espacio social que nosotros tenemos hay universidades, hay otros institutos que se llaman, no sé, institutos de investigación, pueden haber otras instituciones como la familia o como las empresas o como las instituciones propias. Nosotros pertenecemos además a otro que yo siempre digo conglomerado institucional, a una burocracia. ¿Cómo se llama ese otro gran órgano, podríamos decir, que está, de la que nosotros dependemos y que también estaría presente acá? El Estado, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos que tener como un poco de cuidado, en el sentido de que nosotros podemos abordar la visión estructural de Bourdieu desde una visión bien macrosociológica, general, ¿no? Pero al mismo tiempo podemos abordar las posiciones más microsociológicas. Bourdieu no estaba de acuerdo con esta
división o esta visión de lo macro sociológico por un lado y lo micro sociológico por otro lado, sino que intenta establecer una relación permanente entre las grandes estructuras, como puede ser el Estado, por ejemplo, y la posición de un agente, como puede llegar a ser la de un ciudadano. ¿Me siguen ahí? Yo digo ciudadano a propósito, ¿por qué? Porque yo puedo formar parte del Estado a partir de mi condición de ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Y entonces percibir el mundo y actuar en el mundo en mi condición de ciudadano. Esa es una forma de entender la estructura. La otra cuestión que aparece fuerte es que en este gran espacio social yo voy a tener distintos campos. A todo esto háganme acordar que tengo que recuperar, bueno, en un rato recupero el término capital, otra categoría que recupera de Marx Bourdieu. Bien. Me fui al carajo. En el espacio social, Bourdieu lo que identifica es que hay distintos campos. Los campos son espacios estructurados más específicos. Puede ser el campo de lo social, el campo de lo político, el campo económico, el campo cultural. O sea que dentro del espacio social más general, yo voy a tener campos distintos, diferentes, pero que al mismo tiempo, en su visión más estructural, Bourdieu va a identificar leyes generales del funcionamiento de los campos. Esas leyes generales del funcionamiento de los campos van a ser, por ejemplo, que cada campo va a tener un capital que le va a dar me disputo un tipo de capital económico y pienso en ese campo. La obtención de capital económico, ¿qué significará en principio, a priori? Utilicemos nuestras prenociones, nuestros preconceptos. Si yo tuviese que pensar en la disputa por el capital económico, ¿qué es ese capital económico? ¿Por qué yo necesito ubicarme en ese campo y obtener un tipo de posicionamiento ahí? No sé, pensemos en los empresarios, por ejemplo. Tiene que ver con los medios de producción. ¿Puede ser que los medios de producción formen parte del capital en disputa en el campo de lo económico? Sí, perfecto. Entonces ahí yo digo, medios de producción, ¿no? Utilizando la categoría marxista. Puedo decir materias primas, puedo decir edificios, puedo decir tecnología, puedo decir dinero. Sí, ¿el dinero es un valor simbólico? Sí, efectivamente. Bien. Entonces, vamos al campo de lo político. Lo que hace Bourdieu es decir, el capital es el objeto en disputa, podríamos decir. Es aquello que yo quiero obtener y que me da, justamente por esa lucha de la posesión, una determinada posición. Nada más que volvamos de nuevo al concepto del espacio social como un sistema de relaciones de fuerza. Nosotros tenemos en los campos relaciones de fuerza particulares y específicas. En el campo de lo económico, esas relaciones de fuerza y de poder se van a dar de determinada manera. En el campo de lo político, se van a dar de otra determinada manera. ¿Qué me puedo disputar yo en el campo de lo político? A ver, si yo tuviese que definir a grandes rasgos la política, ¿qué poder se disputa en la política? El gobierno, perfecto. ¿Quiénes entonces serían los agentes o grupos
que se están disputando, que están peleando, por decirlo de una manera más llana, el campo de lo político. El gobierno, por ejemplo. Queremos llegar al gobierno. Los políticos, bien, en general. Los partidos, perfecto, perfecto. Entonces ahí, el objeto en disputa, que podría ser el gobierno ¿de qué aparato? ¿De qué aparato? Lo estoy diciendo en términos marxistas. Hoy me vine marxista, muy marxista. Del Estado, ¿sí? Muy marxista soy, ¿sí? ¿Por qué? Porque Marx dice el Estado es un aparato de poder al servicio de las clases dominantes. Si yo digo, bueno, vamos a disputarnos el campo de lo político, hay un capital político entonces en disputa. Entonces, ¿es la misma la disputa o la lucha en el campo de lo político cuando yo digo, por ejemplo, queremos gobernar, supónganse, y entonces me tengo que adecuar a las reglas de juego de ese campo de lo político? ¿Qué serán entonces las reglas de juego o las reglas? Leyes, normas, pautas, formas que tiene el campo de moverse para que los políticos, como agentes individuales y particulares, o los partidos políticos, o grupos que se politizan pero quizás no son partidos, los movimientos sociales, estoy pensando por ejemplo en este momento, se me ocurre, se disputen el poder de las instituciones del Estado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho antes, el Estado, según Weber, es un tipo de dominación racional legal. Habíamos dicho, Bourdieu retoma y dice, el Estado permite el ejercicio de la violencia física y simbólica en términos legítimos. ¿Sí? Sí. Pero lo económico, y nosotros estamos por lo político y viceversa. Claro, pero sí, muy bien lo tuyo. Es decir, sí, en el espacio social general yo no puedo dejar de ver esto, que hay una interrelación, una interrelación entre el campo político y económico, por ejemplo, pero no necesariamente, porque en realidad ahí una cosa es la disputa que pueda haber entre los empresarios, por ejemplo, por monopolizar el mercado económico de determinado producto, es una forma de lucha, y otra cosa es la disputa por el poder político para gobernar a partir del aparato del Estado. ¿Y por eso un poder económico tiene interés en el poder político? Sí, porque no son ningunos ingenuos los empresarios. Saben efectivamente que llegando al poder del Estado puedo canalizar mis intereses para que el Estado esté al servicio de mis intereses económicos. Esto me lleva a que en cada campo haya otra ley general que la discute bastante, un poquito en el texto Bourdieu, en el que tienen que leer ustedes para el martes, pero eso si quieren lo trabajamos más en el práctico, con la lectura en la mano, digamos, pero que finalmente dice Bourdieu, vamos a utilizar la categoría intereses. Es decir, en todo campo hay intereses. Esa es otra ley general de los campos, del funcionamiento de los campos. Nada más que los intereses van a ser particulares o específicos de ese campo. Y es cierto que eso no significa que no haya relación entre los campos, pero también es cierto que no todo empresario es un buen político. Y no lo estoy diciendo por Macri. Que es un excelentísimo ejemplo. ¿Cómo llegó Macri al poder? Es una pregunta. ¿Podemos a priori, según todo lo que he explicado al principio de esta clase, lo podemos decir a priori, o si somos buenos investigadores vamos a tener que ir a investigar eso? ¿No?
lo vamos a tener que investigar. De hecho, hay muchos investigadores que ya están tomando la situación, están investigando cómo es que el PRO llega al poder. ¿Sabía? Hay investigaciones que ya están haciéndose. El proceso de relacionarse justamente con el entorno. Claro. O sea que quizás lo que ha hecho un empresario, en este caso, no vamos a hablar particularmente del presidente, pero lo que puede hacer que un empresario se meta en el campo de la política es que justamente entiende que el Estado es un instrumento poderosísimo para luego satisfacer sus necesidades netamente económicas, ¿no? Pero al meterse al campo de lo político va a tener que conocer las reglas de juego de lo político dentro de ese campo, y también va a tener que disputar el capital político que pueda llegar a tener determinado tipo de relaciones, determinado tipo de discurso, determinado tipo de proyecto, ¿sí? Que es lo que vamos a discutir en el campo de lo político, ¿no? Al mismo tiempo, un político metiéndose en el campo de lo económico, no sé si le va a ir muy bien si no conoce las reglas de juego del campo de lo económico. Qué invertir, cómo vender, cómo funciona el mercado, no sé, etcétera, ¿sí? O las luchas o las pujas que pueda llegar a haber también con los trabajadores asalariados, ¿no? En fin, el tema es, tomamos dos ejemplos nada más, pero esto significa que cada campo entonces tiene sus reglas de juego, sus propiedades estructurales a partir de las cuales yo las puedo definir. Tiene un tipo de capital específico que lo define al campo, ¿sí? Y en términos de los agentes o de los grupos también y de las instituciones, habitus va sin acento, perdón, sáquenselo ya. Eso me equivoco por el hábito, pero no. Construye una categoría, Bourdieu, que es la categoría de habitus. Estamos de contra, bien. Sí. Sí. Habitus es el sentido que nosotros le damos a lo que hacemos. Sí, en alguna medida sí. Pongamos en el deporte el sentido del juego. Claro. O sea, yo le tengo que dar sentido, sería darle valor al juego, ¿no? Por ejemplo, vos, para que uno pueda, a ver si voy siguiendo tu hilo de pensamiento, para que uno pueda interesarle el deporte, tiene que darle valor al deporte, ¿no? O sea, si yo cambio de canal y entre ver una película veo un partido de fútbol, a mí me tiene que interesar el partido de fútbol. ¿Se entiende? O sea, tengo una forma de percibir. Puede ser que podamos sustituir un poco el sentido con el percibir. No sé, te pregunto a vos que me estás preguntando el ejemplo. No, yo porque me leyeron un poco el texto. Ah, bueno, sí, es eso. El habitus es, Bourdieu lo define. Bourdieu es un autor que escribe en difícil, esa es otra cosa. Nada más que los textos que tienen para leer, hay algunos que son un poco más sencillos y otros un poco más difíciles. Pero creo que son 2 o 3, si no me equivoco. Sí. El texto que tienen que trabajar para el martes, si no me equivoco, compañeros, espacio social y espacio simbólico. ¿Sí? ¿Para el martes? ¿Sí? Bien, porque los tengo por ahí a mis compañeros JTP que les pregunto. Y están todos ya colgados en el blog, así que los pueden traer a todos mejor y ya los vamos trabajando, ¿no? Espacio social y espacio simbólico. Vamos con la categoría de habitus, entonces.
Primero habíamos dicho entonces que el espacio social está conformado por campos, repasemos, por campos, y cada campo tiene en disputa unos tipos de capitales. Y ponemos así porque los tipos de capitales son distintos. Son distintos tipos de capitales que definen el campo. Habíamos dicho el capital político, el capital económico, el capital cultural y las propiedades que esos capitales tengan, por ejemplo, ¿no? El capital social. El capital social, por ejemplo, tiene que ver con la capacidad de relacionarme que tengo con otros distintos, de distintas posiciones inclusive, y bueno, y eso nos lleva a relacionarnos de alguna determinada manera y bajo determinados intereses y posiciones, ¿no? También lo que falta decir entonces es que cada uno de estos campos va a tener agentes, grupos, instituciones que van a estar luchando entre sí por la posesión de esos tipos de capital. Y por otro lado van a haber un conjunto de posiciones distintas entre aquellos agentes que están en el campo o grupos o instituciones y que además van a coexistir. En ese espacio social es un espacio de posiciones distintas y coexistentes, dice el texto, ¿no? Externas unas a otras. Por ejemplo, acá nosotros tenemos por lo menos dos posiciones en este aula, ¿sí? Pero somos distintos y coexistentes, es decir, los estudiantes ocupan una posición y los docentes ocupamos otra, ¿sí? Tenemos un capital cultural, y nuestro propósito es apropiarnos de ese capital cultural, que van a ser los conocimientos, las teorías, los autores, los enfoques, ¿sí? Ese va a ser un poco la razón de ser de esta relación, ¿no? Pero bueno, somos distintos, tenemos posiciones diferentes, pero al mismo tiempo coexistimos. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Tienen otra clase, ¿verdad? ¿Siempre a esta hora? Oh. Ah. Entonces hay una relación, dice en un momento Bourdieu, hay una relación de exterioridad mutua. Este se relaciona con este, pero al mismo tiempo coexisten, pero cada uno es distinto del otro. Hay otra definición quizás más interesante en Bourdieu que dice que las relaciones entre las distintas posiciones son distintas y distintivas. Claro. Lo que pasa es que en esas posiciones hay una generación de prácticas. Por eso, cuando yo ocupo estas posiciones y las adquiero, ahí viene un poco la construcción de esta categoría de hábitus de Pierre Bourdieu. Entonces, vamos con la definición, porque no se me ocurre otra manera de explicárselas, que es el hábitus son disposiciones. ¿Cómo adquiero yo esas disposiciones? Las adquiero formando parte de un grupo social determinado. Las adquiero porque tengo una posición de clase determinada. O sea que lo voy a decir un poco más en relación a esta palabra esta idea del estilo de vida que también trabaja Bourdieu en este texto, y que es que si yo vivo en una determinada comunidad, en un determinado grupo,
en unas condiciones determinadas, históricas, sociales, culturales, etcétera, ¿no? Yo de ahí aprendo, es decir, tomo, adquiero, internalizo determinadas formas de pensar, actuar, ¿sí?, y percibir el mundo. ¿Me siguieron ahí? Yo quiero que sepan que cuando Bourdieu define al hábitus como unas estructuras estructuradas y estructurantes, está diciendo que en realidad el hábitus se internaliza de las estructuras sociales, son las estructuras sociales internalizadas en alguna medida. En eso se parece muchísimo a Giddens. Hay un parentesco, podríamos decir, en relación a Giddens. Pero ojo, estructura social entendido en los términos que Bourdieu los está planteando, ¿no? Un espacio social como unas relaciones de fuerza, con unas leyes generales, con la constitución de unos campos y de unas posiciones y un sistema de relaciones en esas posiciones, ¿sí? Entonces, el hábitus es portado por los agentes, está internalizado por los agentes y son esos esquemas de percepción, evaluación y acción que yo tengo y que dicen mucho de mi origen de clase o de mi posición social o de mi posición en determinados campos, ¿no? Y que generan prácticas, ¿no? Generan prácticas. Yo tengo un hábitus incorporado que genera prácticas y formas de percibir el mundo. ¿Por qué son disposiciones? Porque esos esquemas de percepción me llevan o me disponen a que yo realice determinadas acciones. Aprendí de hecho determinadas acciones y por lo tanto las realizo de determinada manera, no como un robot, sino porque en realidad tengo como agente la posibilidad de moverme en determinados contextos de determinadas maneras, pero esas determinadas maneras son aprendidas. Y la otra cuestión que incluye en la categoría de hábitus es la posibilidad de que yo pueda desplegar estrategias como agente. Yo puedo percibir ese espacio social en el que me estoy moviendo, en ese campo en el que me estoy moviendo, percibo, conozco las reglas de juego o no, depende, y al mismo tiempo eso hace que yo pueda desplegar determinadas estrategias. Es decir, mis prácticas no siempre van a ser absolutamente reproductivas, es decir, las voy a hacer siempre de la misma manera, sino que probablemente yo pueda incorporar estrategias y a lo mejor esas estrategias también son estrategias colectivas, pueden ser individuales y colectivas. Yo las aprendí de mi familia o de mi grupo familiar o de mi grupo de pertenencia en la universidad o en cualquier otro ámbito, y eso hace que yo sepa moverme o pueda desplegarla y a ver si me sale en una trayectoria social determinada. La otra cuestión es que lo voy a hacer dibujado. ¿Dónde está mi tiza? Acá. Importante para tener en cuenta es que el hábitus también implica en el agente una trayectoria individual y social. Esta idea o visión que tiene Bourdieu de un mundo social heterogéneo es importantísima debido a que lo lleva justamente a estudiar la trayectoria de los agentes. Trayectoria sería el camino que sigue
¿no?, en su vida respecto de cómo llega a ser lo que es, por ejemplo, ¿no?, o de por qué piensa el mundo de determinada manera, o por qué vive en determinadas condiciones, por qué utiliza determinados discursos, pero no de una vez y para siempre, sino en una trayectoria individual y social que yo puedo estudiar. Entonces, yo puedo estudiar lo social desde lo histórico, al mismo tiempo que puedo seguir, por ejemplo, una historia individual y vincularlas dialécticamente. Yo acá tengo una visión histórica y acá la tengo en términos biográficos. Entonces, ¿dónde está la construcción? En reconstruir la génesis, palabra fundamental, de lo social. ¿Cómo es que se fue construyendo eso que yo llamo el mundo de lo social? ¿Y cómo es que se fueron construyendo determinado tipo de individuos, agentes, sujetos, grupos, instituciones? ¿Sí? Y el hábitus, que son disposiciones, esquemas de percepción y de acción, estructuras estructuradas y estructurantes, esto es casi como de memoria, que generan prácticas sociales, implica determinadas disposiciones y estrategias para la acción y es portado por los agentes. Entonces, al mismo tiempo implica determinadas posiciones y también cambios de posición, ¿sí? Por eso es importante estudiar las trayectorias, porque a lo mejor en la trayectoria de vida de un agente yo puedo ver que nace en determinado grupo social y familiar, de comunidad, y porque realmente allí se generó determinado hábitus, su trayectoria tiene determinadas características, y al mismo tiempo, si yo observo y analizo la dimensión estratégica del hábitus, puedo entender quizás cambios de posición que se hayan generado en esos agentes. Por ejemplo, yo puedo decir, estudiar el caso, Elena. Elena es hija de una familia de clase trabajadora, ¿no? De obreros. Y la familia entiende que Elena, su hija, tiene que no solamente llegar a la escuela primaria a la que ellos llegaron, sino que también pueda tener secundaria y universidad, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario que Elena, la generación subsiguiente a la de ellos, pueda tener una mejor posición social. Entienden de alguna manera que su posición de clase trabajadora, con solamente los estudios primarios, no les genera una mejor posición en relación con otros, y consideran entonces que la escuela puede ser una buena herramienta para una movilidad social ascendente, ¿no? Entonces, las expectativas que tiene la familia respecto de Elena es que Elena pueda llegar, por ejemplo, a la universidad, ¿no? Pero para eso
Elena adquirió primero un hábitus familiar, sabe cómo desenvolverse en su casa, sabe qué comida comen, por qué la comen, por qué sus padres trabajan, en dónde trabajan, lo que significa que sus padres sean obreros y que no sean de otra clase social, y entiende, digamos, que su barrio, que está ubicado en, no sé, en la periferia de la ciudad, chicos, discúlpenme, pero me distraen, no, en serio. Ya terminamos. Entienden entonces, porque no es fácil reconstruir un ejemplo, lo estás construyendo al mismo tiempo que vas aplicando la categoría. La categoría que pretendo aplicar es la categoría de hábitus, ¿sí? Entonces, Elena adquiere un hábitus familiar. Y el hábito familiar le indica, por ejemplo, que las mujeres de la casa tienen que lavar los platos y los hombres de la casa, después de comer, se pueden ir a mirar el partido de fútbol. ¿Se entiende? Y Elena aprendió también e internalizó que en su posición de mujer, ella, según su familia, según lo que ella visualiza en su familia, vive en su familia, tiene que tener determinados comportamientos que se aplican a lo femenino a diferencia de lo masculino. No solo lavar los platos, sino vestirse de determinada manera, comportarse de determinada manera, etc. Por eso dice Bourdieu, los hábitos se corporizan y llega un momento en que son casi inconscientes. Uno hace las cosas sin reflexionarlas, ¿no? Las hace inconscientemente. Entonces, ¿Elena qué hace? Elena también se hace, digamos, tiene el mandato familiar de que debe poder ir más allá de la escuela. Ahí hay algo interesante. Si Elena es hija de una familia de clase trabajadora y mujer, entonces algo pasa en ese contexto en donde las mujeres tienen un cierto horizonte de posibilidad de llegar a la universidad. Tengo necesariamente que ubicar espacio y temporalmente a Elena y a su familia, porque si en ese contexto las mujeres hijas de clases trabajadoras difícilmente lleguen a la universidad, es probable que la familia no tenga ese horizonte de posibilidad. Pero si en ese contexto las mujeres llegan a la universidad, hijas de trabajadores, entonces la familia sí piensa, sí se imagina un horizonte de posibilidad de que Elena llegue a la universidad, aunque le haga lavar los platos luego del almuerzo de la familia todos los días. ¿Se puede entender esto? Y yo puedo ahí decir, en Argentina, las hijas de familias de clases trabajadoras, y ahí sitúo, contextualizo, en el siglo XXI, 2016, las hijas de familias de clases trabajadoras tienen la posibilidad de llegar a la universidad como un horizonte de posibilidad, ¿sí o no? Sí. Por eso, la familia de Elena, que vive en Argentina, puede pensar en la posibilidad de que Elena pueda llegar a la universidad. Porque si no, no lo haría. Si fuese algún otro país latinoamericano, donde la universidad tiene ingreso, tiene examen de ingreso y además se paga, la familia de Elena, clase trabajadora, difícilmente tenga ese horizonte de posibilidad. Entonces ahí lo que se marca más fuertemente es el otro mandato, el más tradicional, que es Elena a lo sumo va a llegar al secundario, va a estudiar quizás alguna carrera tercera con muchísima suerte, pero además se va a tener que casar y tener hijos y mantener a su familia. ¿Por qué? Porque su horizonte de posibilidad, de mirada, la percepción es eso, sería eso, la percepción futura no es la misma. ¿Se puede entender eso? Entonces, el hábitus incorporado, hecho cuerpo, es Elena se viste de determinada manera. Elena lava los platos en su casa, pero Elena además se dedica al estudio.
porque la familia de alguna manera le indicó que además de hacer todo eso, es decir, de dedicarse a su casa, de hacer la limpieza, de ser una niña vestida, digamos que se tape, no sé, estoy exagerando de hecho la situación, se presente de determinada forma, además estudie y sea una buena estudiante. ¿Vos ibas a hacer alguna pregunta? Sí. En el campo de la historicidad, de lo histórico, hace unos par de años atrás, las mujeres ingresaron a las universidades. Eso igual lo podríamos comparar la historia de... Sí, Bourdieu dice, sí, lo podemos comparar, podemos hacer una historia comparativa entre, podríamos pensar, por ejemplo, en Argentina en educación lo hacemos mucho, por ejemplo, en relación a las mujeres, es el horizonte de posibilidad de las mujeres, de hijas de clases trabajadoras, en determinado momento histórico fue llegar a ser maestra. Hoy sigue siendo lo mismo, pero hoy se le amplió ese horizonte, digamos, ¿no? Las hijas de sectores de clases trabajadoras, ¿no? Entonces, también es cierto que Bourdieu dice, por eso es un constructivista estructuralista en este sentido, ubicar históricamente significa que en distintas etapas históricas las clases obreras no se comportan, entre comillas lo digo, comportan de la misma manera, ¿sí? No utilizan las mismas estrategias, cambian las condiciones y por ende cambian probablemente algunas características de sus hábitos, ¿no? Pero es cierto, no sé, yo llego a mi casa, casa de mi padre, están mis hermanos varones, es probable que a mí no me gusta cocinar, pero si lo tengo que hacer es probable que cocine. Y ahí lo que predomina, ¿qué es? Es el hábito que yo incorporé bajo la crianza de mi madre. Pero al mismo tiempo llegué a la universidad y soy una profesora universitaria, ¿se entiende? Y no voy a mi casa a decir, che, yo ya soy profesora universitaria, por lo tanto ahora ya no me toca cocinar. No, a mí qué me importa, me dicen en mi casa, claro. ¿Se entiende esto, no? Y al mismo tiempo, bueno, Bourdieu hace muchos estudios culturales, por ejemplo, con respecto a la moda. Entonces dice que el hábitus que se hace cuerpo, ¿no? Que yo lo puedo expresar a través del cuerpo y que lo tengo incorporado y que lo tengo hasta de manera inconsciente, hace que yo me muestre de determinada manera. Entonces, por ejemplo, yo voy a la universidad y es probable que se me note en cómo me visto, en cómo me expreso, en cómo me siento, etcétera, etcétera, que yo soy una hija de laburantes. Y no soy una hija de profesionales, por ejemplo, de clase media. ¿Por qué les parece que yo podría distinguir solo con la vista, solo con la mirada? Hablo en femenino porque podría haber hablado en masculino también, o sea, no importa. Pero ¿por qué se me puede notar y me pueden mirar y decir estas... Ahí entra la naturalización y el sentido común, por eso a Bourdieu le preocupa tanto, hay que romper con eso, pero para romperlo lo tenemos que hacer desde la ciencia, dice Bourdieu. ¿Por la forma de vestir? Por la forma de vestir. ¿Por qué uno se puede dar cuenta por la forma de vestir? Que es una hija de una familia de laburantes. Eso, por las marcas. Puede ser, sí. Sí. ¿Por qué no? Yo en una charla coloquial alguien me habla de marcas de moda y no las conozco. No las sé, no las reconozco. Y viene otra compañera y me habla y me dice, no, en realidad tenés mal combinados los colores, te puede llegar a decir, ¿no es cierto? Pero ahí, ¿qué pasa? Hay posiciones relacionales distintas y distintivas. Me indican que yo pertenezco a determinada familia, no pude acceder a determinadas marcas, ni tampoco aprendí determinadas cuestiones de gustos de otros. Sí, de gustos propios, pero no de otros grupos sociales. ¿Se entiende? Pero si llego a la universidad, a lo mejor me cruzo con
no sé, otros grupos clase media, clase Ahí entran los comportamientos. media. Ahí entran los comportamientos, las actitudes, los gestos, las comunicaciones, el lenguaje, ¿no? Esta categoría es muy interesante a la hora de pensar en las prácticas, en la forma de decir, de hablar o de no decir. También se pueden dar cuenta que yo soy hija de una clase trabajadora porque soy muy calladita, por ejemplo, ¿no? Perfil bajo. Pero ojo, a lo mejor Elena, que es hija de una familia de clase trabajadora, utiliza esa estrategia. Sabe efectivamente que es hija de obreros, que llegó a la universidad, pero necesita conocer las reglas del juego de la universidad y a lo mejor gana más callándose la boca que hablando, por ahora. ¿Se entiende?